empezamos. Empezamos con patología de esófago, lo he dividido en segmentos. Así que vamos a ver. Primera pregunta. Creo que primero les he puesto fáciles como para calentar. Mi representado médico del 2023. Varón de 35 años. Presenta dolor de garganta y de pecho. Epigastralgia y pirosis, provocándole tos. Según la fisiología de la deglución, ¿cuál es el proceso afectado? En primer lugar, tenemos que retomar el cuadro de básicas. En cuanto a las ciencias básicas, hablando específicamente del esófago, dicho sea de paso, eso fue una pregunta mal planteada del examen accidentado médico del 2022, que le he puesto porque me va a permitir repasar básicas. Número uno, con respecto al esófago, el esófago mide aproximadamente 25 centímetros, 35 centímetros, perdón, aprox. En cuanto a sus capas, tiene la capa mucosa, tiene la capa submucosa, tiene la muscular, ¿qué más? ¿Qué más? Serosa. ¿Adventicia tiene o no tiene? Esa es la primera pregunta de examen de la clase. ¿Tiene adventicia, serosa? Los dos. Los dos, ¿no? Tiene adventicia y también tiene serosa. Adventicia tiene en su segmento intratorácico y serosa tiene en su segmento intraabdominal. Apenas penetra en el hiato esofágico del diafragma, se cubre de serosa. ¿Qué más? En cuanto a la mucosa, ¿cuál es el epitelio del esófago? Pregunta de examen. ¿Cuál es el epitelio normal del esófago? Perfecto. Plano, estratificado, no queratinizado. Ese es el epitelio normal del esófago. Plano, estratificado, no queratinizado. Y a partir de ahí les doy otra pepa para que ya nunca más se olviden. Como el epitelio es plano, ¿cuál es el tipo histológico de cáncer más frecuente del esófago? Epidermoide, exactamente. Entonces, a partir de acá, como su epitelio es plano, nunca se olviden, hasta los alumnos de residentado médico fallan en eso. Me dicen adenocarcinoma. La neoplasia maligna más frecuente del esófago es el epidermoide. Y más adelante les haré otra analogía. Bien, en cuanto a la motilidad. El esófago tiene tres tipos de peristalsis. Tres tipos de peristalsis. La peristalsis primaria, que se desencadena una vez iniciada la deglución. Iniciada la deglución. ¿Qué quiere decir? De que si yo ahora meto algo en mi boca y lo trago, mi esófago comienza a contraerse. Esa es peristalsis primaria. La peristalsis primaria inicia una vez iniciada la deglución y es propulsora. Hace que avance el bolo alimenticio a través del esófago. El esófago en condiciones normales siempre está colapsado. La es normal, ¿no? Por ende es normal. La peristalsis secundaria, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros en todo el esófago pasa el bolo alimenticio, gracias a la peristalsis primaria, empuja, porque es propulsora, pasa el bolo alimenticio al estómago, a veces, queda por acá te puede caer un arroz, una pepita, un fideo, qué sé yo. Aparece unas ondas peristálticas propulsoras, pero de menor intensidad. Esas se denominan peristalsis secundaria. Es posterior al término de la deglución
y es de una peristalsis de barrido. Y también es propulsora. La peristalsis terciaria es no propulsora. ¿Qué quiere decir? De que hay una contracción simultánea de todo el esófago. Se contrae. Y si todo se contrae a la vez, no va a poder avanzar el bolo alimenticio. Todo se contrae a la vez. Por ende es no propulsora y es patológica. Es patológica. Entonces, tres tipos de peristalsis. Esto fue lo que vino. Vamos a analizar la pregunta. Y a partir de ahí les voy a dar algunos tips. Siempre ustedes tienen que determinar que en todo caso clínico hay una o dos palabras que te da el diagnóstico. En este caso, ¿cuál es el posible diagnóstico? Varón de 35 años, dolor de garganta y de pecho. No me da mucho. Epigastralgia, ardor en la boca y el estómago, pirosis. ¿Pirosis qué es? Regurgitación ácida, ¿no? Regurgitación ácida. Y provocándole tos. ¿Qué quiere decir? De que algo le está produciendo la tos, ¿no? ¿Cuál es la fisiología de la deglución? Dice, no me habla nada de deglución, pregunta mal planteada. ¿En qué momento de la deglución? ¿Al inicio, al medio o al final? No me da ningún dato. Pregunta recontra mal planteada. ¿Qué pasa acá? Pirosis, yo asumo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque cuando vean pirosis es igual a decir ERGE, para todos los exámenes de médicos peruanos. Pirosis es igual a decir ERGE. Sin embargo, le provoca tos. Algo le está provocando tos. Deglución primaria, inhibición de la deglución, peristalsis secundaria o deglución secundaria. Primero, peristalsis y deglución es lo mismo. Peristalsis primaria está alterado, no tiene por qué alterarse en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque esta solo aparece una vez iniciada la deglución, luego no tiene por qué aparecer. No me está diciendo que el paciente está comiendo nada. Así que no es la primaria. La inhibición de la deglución se produce una vez culminada la deglución, disminuye, se ausentan las peristalsis, las contracciones peristálticas del esófago, desaparecen. Esa es la inhibición de la deglución. Tampoco tiene que ser. Entonces, estamos ante peristalsis secundaria y deglución secundaria recontra mal planteada. Hablando específicamente, para mí la clave es peristalsis secundaria, asumiendo de que el paciente tiene pirosis y de que tiene restos de alimentos, hay presencia de ácido en el estómago que puede ascender hacia el esófago, y al haber una alteración en la peristalsis de barrido, los restos de alimentos que hay en el esófago pueden provocarle la tos, y además tiene reflujo, y el ácido que puede haber en el esófago, que en condiciones normales puede haber ácido en el esófago, en condiciones normales, ahora que lleguemos a ERGE les voy a decir, menos de un 4% puede haber ácido en el esófago, puede causarle también la pirosis e incluso la tos. Pregunta recontra mal planteada. ¿Cuál es la clave de CONAREME? Inhibición de la deglución. De acá no quiero que se confundan con esta clave, ¿ah? El objetivo de esta pregunta es revisar todos los aspectos básicos, los tipos de peristalsis, primaria, secundaria y terciaria. Mi clave es la C, por lo que les acabo de decir, pero la clave de CONAREME, que ellos nunca supieron explicarle, es la B. Pero mi clave es la C. Sí, no tiene clave en realidad, es una pregunta mal planteada. Es lo mismo, me preguntan por qué no deglución secundaria, si es que es lo mismo que peristalsis secundaria. Estoy de acuerdo. El nombre que le ponemos todos es peristalsis, no deglución. Ni siquiera existe deglución primaria, sino debe acá ser peristalsis primaria.
O sea, está recontra mal planteada. Y te habla fisiología de la deglución, ¿no? No te dice en qué momento de la deglución es. Lo que quiero que se lleven de esta diapositiva es cuándo es peristalsis primaria, cuándo es peristalsis secundaria, cuándo es peristalsis terciaria. Bien. Varón de 35 años acude por presentar desde hace un mes pirosis. Pirosis es igual a ERGE. Regurgitación ácida y tos nocturna que aumenta con la ingesta de café. Niega disfagia y pérdida de peso. IMC 35. Obeso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En gran extraordinario 2020. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico crónico puede producir candidiasis esofágica, hernia hiatal, infección por Helicobacter pylori de la mucosa gástrica, divertículos esofágicos o esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Es una metaplasia de tipo intestinal. ¿Y cómo es la metaplasia intestinal? ¿Cómo es la metaplasia intestinal? ¿Por qué no es metaplasia gástrica? ¿Cuál es el epitelio del estómago? El epitelio normal del estómago, cilíndrico simple. Y el epitelio del intestino delgado, cilíndrico simple. Metaplasia intestinal es porque hay un cambio del epitelio escamoso normal del esófago por epitelio cilíndrico. Pero este epitelio cilíndrico también tiene más células caliciformes. Las células caliciformes es aquello que le da el nombre de intestinal. Porque nosotros de la especialidad, nosotros vemos en el esófago mucosa ectópica, salmonada, y le tomamos biopsias, le informan como metaplasia con epitelio cilíndrico, pero sin células caliciformes, esa es una metaplasia de tipo gástrica, y no es esófago de Barrett. El esófago de Barrett es metaplasia de tipo intestinal. Bien, ¿y por qué se produce el esófago de Barrett? En los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico crónico. ¿Cuándo le decimos reflujo gastroesofágico crónico? Cuando dura más de 5 años. Muy bien. Hablando específicamente de ERGE, quiero aprovechar esta diapositiva. ERGE se produce por una incompetencia. Incompetencia del esfínter esofágico inferior. La clínica característica es pirosis. Regurgitación ácida también lo describen, como mencionan acá, miren. Pero pirosis es igual a decir ERGE. Diagnóstico gol estándar de ERGE, pregunta de examen, pHmetría. ¿En cuántas horas? En 24 horas, exactamente. pHmetría en 24 horas. Tratamiento de elección de ERGE. Inhibidor de bomba de protones. El tratamiento de elección de ERGE es inhibidor de bomba de protones. ¿Por cuánto tiempo? 14 días, me dicen por aquí. ¿Por cuánto tiempo, IVP? Por 8 a 12 semanas. 8 a 12 semanas. IVP por 8 a 12 semanas. ¿Se le puede dar procinéticos? Se le puede dar procinéticos, no es el tratamiento de elección. Así que cualquier prazol, omeprazol, esomeprazol, deslanzoprazol, rabeprazol, pantoprazol, cualquiera, tratamiento de elección de ERGE. No hay uno en específico. Les pueden poner la clave metoclopramida, levosulpiride, domperidona, cualquier procinético, sucralfato, cualquier procinético, citoprotector, no. De elección, IVP.
en él. Bien. Guárdense todas las preguntas para el final, ¿ah? Paciente con historia de disfagia, pirosis, vinagrera. Se le diagnosticó reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es el examen más importante que dio con el diagnóstico? pHimetría. Miren, las preguntas de gastro son sumamente fáciles, ¿ah? Y si, no, y si son difíciles, generalmente no tienen clave. Mujer de 30 años, natural de Arequipa, acude por sensación de llenura y dolor retroesternal con regurgitación de alimentos. Radiografía de esófago contrastada muestra dilatación del tercio superior del esófago e imagen en punta de lápiz. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? En primer lugar, ¿cuál es su diagnóstico de esta paciente? ¿Por qué? Sí, por la imagen en punta de lápiz, ¿no? Y porque es joven también, ¿no? Porque acá yo les pongo una analogía. Si les viene anciano más disfagia, más disminución de peso, es igual a decir cáncer de esófago. Así son las preguntas, ¿ah? Por si acaso, en los exámenes peruanos nacionales, no es ranking quien es más inteligente, no es ranking ni siquiera el que más estudia, es ranking el que sabe dar exámenes y el que sabe estudiar y prepararse, pero para el examen. Al final el examen es la foto de un momento nada más de tu vida. Nada más. Así que si me ponemos a dar un examen, tal vez a mí con alguien que ha sido ranking nacional el año pasado, va a sacar más nota que yo de todas maneras, porque es solamente la nota de un momento. Tal vez si me ponen a dar examen, porque yo ahorita sé todo de gastro, ¿no? Pero otras especialidades ya me olvidé todo. Pero en su momento, yo ranqué en los 3 exámenes, en su momento. Pero si me pongo a dar examen con ustedes, que me están respondiendo todo, probablemente ustedes saquen en un examen, sea de salud, saquen más nota que yo, ¿no? Posiblemente. Por eso, ahorita ustedes tienen que enfocarse en dar un buen examen. Salud, a futuro residentado. Enfocarse en dar un buen examen. Prepararse específicamente para el examen. De todas maneras, esto les va a ayudar a hacer buenos médicos, que estoy seguro que por el hecho que están acá y los que están mirando su casa lo son, lo van a hacer, perdón. Así que yo recomendaría, apréndase todos los tips que les decimos ahora en la clase para de cara al examen, todas las pepas. Diagnóstico gol estándar, tienen que saber de todas las patologías. Diagnóstico gol estándar, tratamiento de elección, clínica más frecuente, paciente robot. De todas las patologías es lo que tienen que saber. Y eso les va a ser suficiente para arranquear en cualquier examen o en el residentado, cuando les llegue su momento, ingresar a la especialidad que quieren, en el hospital que quieren. Que para eso ahora es muy importante el ENAM y a la vez el de salud para tener una buena base para el examen ENAM. Bien, entonces, si les viene anciano con disfagia y pérdida de peso, cáncer de esófago. Si les viene joven, más disfagia, más pérdida de peso, acalasia, ¿no? Es lo que. Entonces, acá, mujer de 30 años, disfagia, 61 en úlcera, dolor retrocelular, regurgitación de alimentos, dilatación del tercio superior del esófago, imagen en punta de lápiz. Diagnóstico de acalasia, estoy de acuerdo. ¿Cuál es el paso a seguir? Decirle a la paciente que el cuadro remitirá espontáneamente. La acalasia no tiene cura en general. ¿Prescribirle IVP? No. ¿Realizar manometría para confirmar el diagnóstico? Sí, sí. ¿Programar para cirugía? No, no tan maleado. ¿Recetar loperamida? ¿Qué es loperamida? ¿Qué es la loperamida? A ver, ¿qué es la loperamida? Procinético me dicen por ahí. Procinético. O sea, le doy al paciente para que tenga reflujo. Loperamida una tableta cada 8. Es un antidiarreico. Tiene contraindicaciones, ¿ah? Bueno, no es el tema del momento. Bien.
Entonces, esta paciente me va a servir para hacerles un repaso de acalasia. En primer lugar, ¿qué es la acalasia? ¿Por qué se produce la acalasia? ¿Es un espasmo? Escucho por ahí. ¿Escucho esfínter esofágico? Sí, sí, tiene que ver con el esfínter. Me dicen aumento de la presión del esfínter. Así es, así es. La definición de acalasia es una ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. En condiciones normales, el esfínter esofágico inferior siempre está cerrado. Siempre, en condiciones normales. Es decir, este es el esófago, siempre está cerrado. Para evitar el reflujo ácido, ¿no? Siempre está cerrado. Solo cuando el bolo alimenticio llega acá, se relaja. Se relaja, se abre y pasa, ¿no? ¿Cuál es la presión basal o el tono basal del esfínter esofágico inferior? Porque como les digo, siempre está cerrado. Siempre. Por eso que en ERGE hay una incompetencia del esfínter esofágico inferior. Ahí está abierto. Está incompetente. Y como está abierto, pasa el ácido, aparece la pirosis, ¿no? Pero en condiciones normales siempre está cerrado. ¿Y cuál es su tono basal? ¿De cuánto? Es entre 15 a 35 milímetros de mercurio. 15 a 35 milímetros de mercurio es el tono basal del esfínter esofágico inferior. Cuando pasa el bolo alimenticio, siempre es menos de 15. Cuando pasa el bolo alimenticio, siempre es menor de 15 milímetros de mercurio. Siempre, porque se relajó. Entonces, ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior, ¿qué quiere decir? De que siempre el esfínter esofágico inferior va a tener un tono de más de 15 milímetros de mercurio al menos. Siempre. ¿Y por qué les hablo de milímetros de mercurio? Porque el diagnóstico gold estándar es la manometría de alta resolución. Y si es que un gastroenterólogo le hace la manometría a un paciente con acalasia, nosotros medimos la presión que hay en el esfínter esofágico inferior. Y si es que en la manometría de alta resolución vemos de que el tono del esfínter esofágico inferior es más de 15 milímetros de mercurio, siempre, porque la manometría, tú le das de comer, le das alimentos sólidos, alimentos líquidos, alimentos viscosos, y ves que a pesar de todos los alimentos que le das, siempre es el tono más de 15 milímetros de mercurio, tú dices, ah, este paciente tiene acalasia, gracias a la manometría. Por eso que el diagnóstico gold estándar de la acalasia es manometría de alta resolución. Y la clínica típica es disfagia. Además, regurgitación de alimentos mal digeridos, pero disfagia es a la cabeza. Tratamiento de acalasia. Hay médico, hay endoscópico y hay quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento médico de la acalasia? Calcio antagonistas. Nifedipino, amlodipino.
¿Son dihidro o no dihidropiridínicos? Pregunta de fármaco. ¿Qué son esos calcioantagonistas? Dihidro, ahí está. Calcio antagonistas. Le puedes dar nitratos también para relajar el tono. Endoscópico, tratamiento endoscópico, acá tenemos las dilataciones, exactamente con balón, o POEM. ¿Qué significa POEM? Miotomía endoscópica, per oral. Es decir, hacemos una endoscopía y hacemos un corte a este nivel de las fibras musculares circulares internas hasta el estómago. Hacemos miotomía endoscópica. Y el tratamiento quirúrgico, ¿cuál es? Miotomía de Heller. Exactamente. Ahí lo hacen de afuera hacia adentro, ¿no? Miotomía de Heller. Cortan, acá hacen una miotomía o incisión de las fibras musculares. Incisión de las fibras. ¿Hicieron cirugía? No, no creo que conmigo están empezando. Allá. Incisión de las fibras musculares. Circular interna. Longitudinal externa. Del esófago. Pero como haces una incisión a nivel de la unión esófago-gástrica, tienes que hacer también, para evitar reflujo, una fundoplicatura. ¿Fundoplicatura de qué? Fundoplicatura parcial o total. Parcial, que es DOR o TOUPET, ¿no? ¿Y por qué parcial o total? La parcial es en acalasia y la total es en erge. El tratamiento quirúrgico de erge es la fundoplicatura, ¿cómo se llama? De Nissen. Fundoplicatura de Nissen, que es la total, o 360 grados. ¿Cuándo hago cirugía en un paciente con ERGE? Cuando no respuesta luego de 12 semanas. No respuesta luego de 12 semanas. ¿Y con qué objetivo hago la cirugía? Para evitar que el paciente con reflujo crónico progrese a un esófago de Barrett. Porque el esófago de Barrett tiene un riesgo, ¿sí o no? ¿Riesgo de qué? Adenocarcinoma. Riesgo de adenocarcinoma. Entonces les hago una pregunta. A ver, paciente varón de 60 años que viene con disfagia. Disfagia sólidos y líquidos, más pérdida de peso, erge crónico, antecedente de esófago de Barrett. A, epidermoide, C, adenocarcinoma, D, escamoso. ¿Qué marcan? Adenocarcinoma. Sí. Ni debí molestarme en hacer eso, ¿no? Es que recién todos fallan, ¿ah? DOR o TOUPET. DOR o TOUPET. Fundoplicatura parcial. Acuérdense, ¿ah? No se olviden que esto, los mismos conceptos, les digo a los de salud, a los de NAN y a los de residentado médico. Siempre se olvidan. Si el año pasado me fallaron en el Forest de las úlceras, en el examen de residentado médico, por eso digo, se olvidan. En acalasia puede presentar un déficit de receptores
de, acá es ACH, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es la acalasia? Ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, normalmente, ¿quién da la contracción en el esófago? ¿Qué neurotransmisores? ¿O qué sistema nervioso? Parasimpático, exactamente. Quien estimula contracción o estimula peristalsis en el tubo digestivo en general es el sistema nervioso parasimpático. ¿Y quién es el neurotransmisor por excelencia del sistema nervioso parasimpático? Acetilcolina. Quien relaja el esfínter esofágico inferior es el óxido nítrico o péptido intestinal vasoactivo. Óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. ¿Quién relaja? Contrae o estimula la peristalsis, acetilcolina, relaja el esfínter esofágico inferior, óxido nítrico. En la acalasia, cuando evoluciona, no solamente hay una ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior, sino cuando progresa, una vez que progresa, también va a haber una falla en la contracción. Falla en la contracción. Y eso se ve en la manometría. Hay tipos de acalasia. Hay 3 tipos de acalasia. Y los tipos de acalasia están en relación a la manometría. Que no lo vamos a ver ahora porque estoy seguro que no les van a preguntar, no van a ser tan malos de preguntarles eso probablemente para residentado. Los tipos de acalasia según los patrones manométricos. Entonces, en acalasia puede presentar un déficit de receptores de acetilcolina. Acetilcolina, ACH. Mujer de 48 años acude a consultorio por presentar disfagia a líquidos y sólidos con disminución de 3 kilos. No reporta pirosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hernia hiatal, acalasia, estenosis pilórica, divertículo de Meckel, cáncer gástrico. ¿Qué dicen? ¿Qué marcan? No es joven, dice. Cuando tengas esa edad. Ya, un punto de corte vamos a poner, ¿ya? Para que ustedes, para como factor de riesgo acá, entre joven, anciano, ¿ya? No es joven, es un adulto. Punto de corte, vamos a poner acá 60 años, ¿ya? Menos de 60 años le vamos a llamar joven, más de 60 años le vamos a llamar anciano, ¿ya? Para temas de los casos clínicos. Digo que luego van a decir 40 años, no, no es joven. Muy bien. Entonces, paciente joven, no menos de 60 años. Acude a consultorio por disfagia, líquidos y sólidos con disminución de peso, no pirosis. Acalasia. La hernia hiatal produce pirosis. Es una causa de hernia. Pirosis. La hernia hiatal es una causa de hernia. Varón de 35 años refiere que luego del consumo de alimentos presenta dolor urente retroesternal con eliminación de eructos que se hacen más intensos al acostarse. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Dolor urente retroesternal es igual a decir
Pirosis. Miren, acá le cambiaron nada más. Y el diagnóstico es reflujo. Reflujo es un tema muy favorito para los que hacen el ENAN, ¿ah? Varón de 35 años. Acude por presentar desde hace un mes pirosis, regurgitación ácida, tos nocturna, que aumenta con la ingesta de café, niega disfagia y pérdida de peso. De nuevo, ERGE. Mujer de 38 años de edad, consulta por dolor epigástrico irradiado al área esternal. ¿Cómo se llama eso? Pirosis. Acá incluso, miren, le ponen eructos y pirosis. Congestión faríngea, dolor epigástrico, la presión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ERGE. Así nada más. Apenas vean pirosis en los casos clínicos, tienen que marcar ERGE, directo. Paciente varón con diagnóstico de ERGE severo, sin respuesta al tratamiento médico. Sin respuesta. El manejo quirúrgico propuesto sería una duplicatura de Nissen, que es la de la total, o 360 grados. Muy bien. Por acá vi algunos conceptos. Divertículo de Zenker. ¿Qué es el divertículo de Zenker? Es una... Ajá, el divertículo de Zenker es una herniación de mucosa y submucosa a través del, exactamente, triángulo de Killian. ¿Es un divertículo verdadero o falso? Falso divertículo. Entonces, divertículos. Hay tipos de divertículos. Hay falsos y hay verdaderos. Los falsos son adquiridos y los verdaderos son congénitos. ¿Qué más? Los falsos solo tienen mucosa y submucosa. Y los verdaderos tienen mucosa, submucosa, muscular, serosa. Todas las capas. Ejemplo de divertículo falso. Divertículo de Zenker. Acá pongo ejemplo. Divertículo de Zenker. ¿Qué más? Diverticulosis en el colon. Divertículos del colon. Ejemplo de divertículo verdadero. ¿Cuál es? ¿Ah? Ya no es una estructura, no es necesariamente un divertículo. Divertículo de Meckel. Divertículo de Meckel es un remanente del conducto ónfalo-mesentérico. Eso lo ven en pediatría, ¿no? O neo. Es un divertículo de tipo verdadero, tiene todas las capas. Entonces, esta es una herniación de solo mucosa y submucosa adquirido divertículo falso a través del triángulo de Killian. El triángulo de Killian, ese es el triángulo, tiene límites. Está compuesto por los músculos acá y un músculo aquí. A los lados, ¿cómo se llaman esos músculos que están a los lados? ¿Mm? A los lados, ¿qué músculo está ahí? Pregunta de examen. Músculo, músculo. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los límites del triángulo de Killian? ¿El qué? A ver, nada. Tú. Nada. Los límites del triángulo de Killian son a los lados el músculo constrictor. Ahí sí me dicen, ¿ves? Yo me acuerdo que es algo similar a Google Constructor, pero no me acuerdo el nombre. Bob el constructor. Entonces, Para que nunca se olviden, ¿ah? Músculo constrictor inferior de la faringe. Acuérdense, músculo constrictor inferior de la faringe a los lados.
el inferior de la faringe, el constrictor. Y por abajo, el músculo cricofaringe. Y por abajo, el músculo cricofaringe. Esos son los límites del triángulo de Killian. Y para divertículo de Senker también tienen que saber que hay una triada. O paciente robot también, ¿no? ¿Cuál es? Allá, si la saben. Halitosis. ¿Qué más? Disfagia. ¿Qué más? Y regurgitación, ¿no? Regurgitación de alimentos mal digeridos. Halitosis es la palabra clave. Halitosis con disfagia, Senker, ¿no? Tienen que marcar. Para temas de examen, así se lo tienen que aprender. Todas las patologías, todos los casos clínicos. En la vida real no van a ver, vengo por disfagia. Y halitosis no le van a decir, tiene un divertículo de Senker, ¿no? Y lo más probable es que no sea el lado de la boca.